Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Sí, se lo escucha, doctor. Buenas Ya, tardes. bien, jóvenes. Gracias. Mil disculpas que al inicio estaba un poco, la señal estaba un poco complicada, pero al parecer Oh, ya mejoró. Bien, miren, el día de hoy lo que vamos a hacer es una revisión, digamos, básica referente al perfil lipídico. Ya nosotros tenemos algún concepto referente a las pruebas bioquímicas más usuales. Correcto. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es asociar los parámetros eh, más conocidos, ¿no? Los parámetros que más se solicitan para poder definir algún problema, pues, sobre todo de enfermedades coronarias, hepáticas, ¿no? Entre otras. Bien, por ejemplo, ¿no? Ya todos nosotros vamos a tener en cuenta que no todos los problemas que se presenta, ¿no? O todas las enfermedades que se presentan, están solamente relacionados, pues, a alguna deficiencia de alguna enzima, probablemente, ¿sí? Alguna deficiencia genética, sino también muchas veces está asociado, pues, al estilo de vida que llevamos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el alcoholismo es uno de los factores que desencadenan algunas patologías, el sedentarismo, una alimentación no balanceada. Entonces, digamos que todos estos factores juegan en contra para que se desarrolle algunos problemas, sobre todo en este caso, enfermedades coronarias, ¿no? Que están muy asociadas a problemas lipídicos, ¿no? Recuerden que tenemos ahí el problema de las dislipidemias, tenemos por ahí los síndromes metabólicos, entre otros. Entonces, solamente para recordar, sí, luego revisamos un caso, ¿qué conocemos como perfil lipídico? ¿No? El perfil lipídico no viene a ser más que un conjunto, pues, de pruebas bioquímicas, ¿sí? Con la finalidad, pues, de determinar cómo es que se va desarrollando el metabolismo de ciertos componentes, que en este caso se refiere específicamente a lípidos dentro del organismo, ¿no? Digamos que hay muchos parámetros que se pueden dosar, pero los analitos en este caso que se están seleccionando con mayor frecuencia, nos referimos, por ejemplo, a los triglicéridos, el colesterol, tenemos las lipoproteínas de alta densidad y las de baja densidad, aunque también existen las de mediana densidad, muy baja densidad, ¿no? Pero de todas ellas, estas cuatro son las que me pueden ayudar a definir, ¿sí? A definir qué es lo que está sucediendo en mi organismo. Este perfil lipídico, ¿sí? Eh, está muy relacionado a los problemas cardiovasculares, ¿no? A los problemas arteriovasculares, por ejemplo, eh, insuficiencias cardíacas, ¿sí? También tenemos por ahí enfermedades a nivel de los vasos sanguíneos, arteriosclerosis, entre otros. Hay que tener en cuenta que el perfil lipídico, digamos que son un conjunto de pruebas bioquímicas en la cual nosotros debemos analizar muy bien estos resultados, ya que recuerden que mi organismo requiere, requiere de estos lípidos. Mi organismo requiere de triglicéridos, mi organismo requiere de colesterol, ¿no? Pero hay que ver en qué concentración se encuentran. Lo que les quiero decir es que no todas las sustancias que pensamos que son dañinas, ¿sí? En este caso van a ser tales, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya en otro curso habían nombrado dentro de los parámetros de la toxicología, pues, de que todo depende de la dosis. Todo va a depender de la dosis. Hay casos donde
se llega a un extremo, ¿no? Se llega a un extremo de que, como en este caso los lípidos aportan pues una gran cantidad de calorías, hay personas que dejan de consumir estos alimentos, no entendiendo que también son necesarios para nuestro metabolismo. Ya en el caso cuando ya se excede de esta cantidad de sustancias es donde pues son factores que van a desencadenar algunos problemas, ¿no? En el organismo. Uno de los primeros componentes son los triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos, ¿sí? Es la forma como se almacenan los lípidos en nuestro organismo. ¿Correcto? Estos se encuentran almacenados. Como también tenemos al colesterol, pero el colesterol sobre todo nos va a ayudar al remodelamiento celular. Recuerden que todas nuestras células tienen una bicapa lipídica, ¿no? Una capa lipoproteica. Entonces, ahí es donde va a funcionar específicamente el colesterol. Pero en el caso de los triglicéridos es la forma como se almacenan, pues, las grasas, ¿no? Y, lógicamente, estas se van a ir biotransformando nuevamente en energía siempre y cuando el organismo lo requiera. Si no, lamentablemente se siguen acumulando y, bueno, pues esto va a causar algunos grados de obesidad, ¿no? ¿Qué sabemos de los triglicéridos? Bueno, los valores normales están por lo bajo de los 150 miligramos por decilitros, los valores normales, ¿sí? Y podemos encontrar problemas lipídicos de naturaleza primaria y de naturaleza secundaria, ¿no? Porque les menciono problemas lipídicos porque así como existe pues una hipertrigliceridemia, tenemos también una hipercolesterolemia, ¿no? Pero los problemas primarios están más asociados a procesos hereditarios, a procesos congénitos, ¿correcto? Y las secundarias ya están asociados tal vez a algunas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, como la obesidad, diabetes, ¿no? Entre otros. Esta hipertrigliceridemia primaria, como bien menciona, tienen que ver con defectos hereditarios, ¿sí? Problemas familiares, y no solamente con los triglicéridos, sino relacionados a todo el metabolismo. Porque por lo general, un paciente que posee alguna enfermedad del tipo lipídico también se le asocia probablemente a que tenga problemas del metabolismo de glúcidos. Muy bien, entonces en este caso me dice que se puede apreciar un déficit familiar de lipoproteínas o lipoproteín lipasas, ¿no? O sus cofactores. Entonces, si es que no tenemos tal vez las lipasas que se encargan pues de metabolizar a los lípidos, entonces es muy probable pues que esta persona tienda a aumentar de peso, ¿no? Por, digamos, la acumulación de estos triglicéridos. Pero así también existen otros factores, que son factores secundarios, ¿no? Me dice, no tiene relación con el metabolismo lipídico, pero sí alteran, me dice, la cifra de triglicéridos. Por ejemplo, ¿no? La obesidad, la misma diabetes mellitus, ¿no? También tenemos la insuficiencia renal crónica, las lipodistrofias, el mismo estrés, ¿no? El proceso de embarazo inclusive, ¿no? Bueno, el estrés va a estar relacionado más que todo a factores biopsicosociales, ¿sí? En el cual algunas personas pues tienden a consumir alimentos, ¿no? Para tratar de saciar algún problema, digamos, de personalidad que tienen, algún problema, digamos, de comportamiento. Es más que todo psicológico, ¿no? Pero en el caso del embarazo, bueno, el embarazo ya es un proceso más fisiológico. Recuerdan de que en este caso
las personas tienen lógicamente que consumir diversos tipos de alimentos para poder ayudar a la formación de ese nuevo ser, ¿no? Que está en camino. Entonces, en este caso también es muy probable, pues, que exista una hipertrigliceridemia, ¿no? Asimismo, ¿no? El consumo de alcohol, ¿sí? El lupus eritematoso sistémico también es uno de los factores que va a desencadenar estos procesos, ¿no? Y la hepatitis. Recuerda que si nosotros hablamos de colesterol, y sobre todo hablamos, por ejemplo, de HDL, la lipoproteína de alta densidad, esta lipoproteína de alta densidad se encarga pues de tratar o de conducir, ¿no? Como es una lipoproteína, funciona como un transportador o como un carrier donde se carga el colesterol, ¿sí? Ubica el colesterol dentro del torrente sanguíneo y lo desplaza hacia el hígado para que él se encargue de metabolizarlo, de eliminarlo, ya que en el hígado tenemos un conjunto inmenso de enzimas, ¿no? Pero en este caso, si es que tenemos problemas hepáticos, es posible, lógicamente, que va a aumentar las concentraciones de colesterol en sangre y asimismo las concentraciones de triglicéridos. Si hablamos específicamente del colesterol, ¿sí? Los valores normales son aquellos que son menores a los 200 miligramos por decilitro. Y asimismo hay que tener mucho cuidado con estos valores, ya que estos incrementan, ¿no? Incrementan sobre todo con alimentos ricos, sobre todo en lípidos del tipo sebos, ¿no? Que son sólidos. Y de acuerdo a esto pueden existir procesos de hipercolesterolemia, ¿correcto? Y de hipocolesterolemia. Cuando hablamos, por ejemplo, de hipercolesterolemia, cuando ya los valores sobrepasan, pues, los 200 miligramos por decilitro, pero ya hablamos de una hipercolesterolemia cuando, en este caso, llegan a ser superiores a los 240 miligramos por decilitro, ¿no? Hablamos de una hipercolesterolemia que está en el límite, o sea que es moderada, cuando es de 200 a 239 miligramos por decilitro, y ya hablamos de una hipercolesterolemia ya muy elevada cuando sobrepasa los 240 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cuáles pueden ser los factores que pueden desencadenar esta hipercolesterolemia? De la misma manera, el embarazo, ¿sí? Embarazo y puerperio, los periodos postpandriales, ojo, quiere decir que después de que consumimos alimentos, ¿no? Por ejemplo, si es que me quieren hacer una prueba de colesterol y he consumido alimentos, es muy probable que los valores pues estén elevados, ¿no? Y me dicen estación invernal. Recuerden de que las grasas de mi organismo también tienen función termorreguladora. Y lógicamente, al tener una función termorreguladora, estas se empiezan a formar, ¿sí? O empiezan a aumentar con la finalidad de poder ser transformados en energía, ¿correcto? También hay factores patológicos, como hemos mencionado, factores primarios. Los primarios son hereditarios. Por ejemplo, una hipercolesterolemia familiar poligénica, ¿sí? Debido a la ausencia de algunas enzimas. También pueden haber factores secundarios, una colestasis, un hipotiroidismo, un síndrome nefrótico, una anorexia, la diabetes mellitus, los medicamentos mismos, ¿no? que suelen alterar algunas pruebas. Asimismo, si hablamos
de hipocolesterolemia, ¿sí? En este caso también tenemos factores primarios, como una abeta-lipoproteinemia, ¿sí? Que en este caso son factores, pues, autosómicos, donde se encuentra, pues, niveles bajos, ¿no? O ausencia de colesterol plasmático, ¿no? Y no solamente de ausencia de colesterol, sino que en estas personas hay también una ausencia de las lipoproteínas, tanto de alta o de baja densidad, ¿no? Asimismo, en estos procesos también existe mala absorción de grasas. Bien, los factores secundarios para una hipocolesterolemia también puede ser una insuficiencia hepática, ¿no? Un hipertiroidismo, anemia, sobre todo la anemia perniciosa, sí, la anemia hemolítica e hipocrómica, y lógicamente la malnutrición, ¿no? La malnutrición, o más que malnutrición, en este caso es una dieta inadecuada, ¿no? Una dieta mal balanceada. También tenemos a las lipoproteínas. Dentro de las lipoproteínas, ya les mencioné que existen más lipoproteínas, inclusive tenemos a los kilomicrones, pero estas dos son las más importantes o son las que de repente se basan para el diagnóstico, ¿no? Las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Que en este caso estas lipoproteínas lo que hacen es transportar al colesterol y ubicarlo en alguna parte de... Bien, entonces le mencionaba que en este caso las lipoproteínas de baja densidad son aquellas que se encargan pues de transportar el colesterol, ¿sí? El colesterol, sí, por todo el organismo. Y lógicamente este colesterol puede ubicarse en las arterias y puede provocar un proceso de arteriosclerosis. Asimismo tenemos las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Donde en este caso, pues estas lipoproteínas de alta densidad ubican ese colesterol que se encuentran en los vasos sanguíneos y se encargan de llevarlo, pues, a algunos lugares para el metabolismo, como en este caso el hígado. Es por eso que algunos le asocian estas características de colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? En este caso lo que hacen es transportar el colesterol. Asimismo, los valores, ¿sí? Asimismo, los valores que uno puede encontrar de estas sustancias, sí suelen variar. Por ejemplo, en el caso de las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? En el caso de los varones, el valor promedio son 40 miligramos por decilitros. Y en el caso de las mujeres, mayor a 50 miligramos por decilitros, ¿no? Lógicamente, eso está relacionado, pues, a la fisiología, ¿no? A la fisiología del organismo. Recuerden que las HDL, al transportar el colesterol, están relacionados también al uso que le da el organismo, tal vez para la elaboración de algunas hormonas, elaboración o remodelación celular, ¿sí? En cambio, el LDL, los valores normales son menores a 100 miligramos por decilitro. También en este caso, vale mencionar, ¿sí?, la importancia que tienen las lipoproteínas de elevada densidad. Cuando están aumentadas, por ejemplo, me dice cuando hay una hiperalfa lipoproteinemia, ¿no? Factores primarios, o sea, factores congénitos. Y factores secundarios, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, ¿sí?
hay un consumo moderado de alcohol y cuando hay un tratamiento de insulina, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos valores, por ejemplo, de lipoproteínas de alta densidad superiores a los 60 miligramos por decilitro, entonces son buenos indicadores, pues, para protegernos de procesos de arteriosclerosis, ¿no? Y cuando encontramos baja o bajos niveles de lipoproteína de baja densidad, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, factores primarios, cuando hay una hipertrigliceridemia familiar, hipoalfa-lipoproteinemia familiar, y los factores secundarios, pues, están relacionados con enfermedades críticas, infarto agudo al miocardio, obesidad, hay sedentarismo, ¿no? Hay hábito para consumir cigarrillos, la diabetes mellitus, el síndrome nefrótico, entre otros. Resumiendo, los valores del perfil lipídico que habíamos mencionado, ¿sí? Por ejemplo, el colesterol menor a 200 miligramos por decilitro, las lipoproteínas de elevada densidad, lo ideal me dice que deben estar lo óptimo, ¿no? En lo óptimo, menores de 100. Los triglicéridos menores a 150, las de alta densidad va a depender, ¿no? Por ejemplo, mayores a 60. Ahora, digamos que todos estos valores, una vez que ya nosotros hemos definido, nos puede ayudar a poder relacionar con posibles patologías. Por ejemplo, acá yo les estoy colocando tres posibles artículos, donde me menciona lógicamente la importancia que tienen estas pruebas. Me gustaría con ustedes revisar brevemente la primera, ¿ya? Que es la que se asocia directamente. La segunda está relacionado a síndromes metabólicos y una de ellas está relacionado pues a problemas lipídicos, ¿sí? Sobre todo en niños, ¿no? Que hoy en día, digamos, por el consumo inadecuado de alimentos suele estar incrementado, ¿no? Algunos valores, por ejemplo, de colesterol y triglicéridos de manera incrementada. A ver, un segundo.